Bienvenidos a este webinar sobre justicia climática, un problema ético abordado desde lo social y lo jurídico. Vamos a estar hablando sobre todo lo relacionado al camino a la COP27 y la justicia climática. Nos van a acompañar en el día de hoy Gonzalo Soso y Rodrigo Rodríguez Torkins. La dinámica que vamos a compartir con ustedes es la siguiente. Vamos a dar comienzo a una presentación que nos va a brindar Gonzalo. La misma va a tener una duración de aproximadamente 40-45 minutos. Y luego vamos a poder tener la presentación de Rodrigo para luego finalizar con un espacio de consultas, preguntas, inquietudes que ustedes tengan hacia los oradores para poder evacuarlas en conjunto. Así que ahora le voy a dar la palabra a Gonzalo. Voy a dejar de compartir la imagen que estamos viendo ahora para poder hablar directamente con él. Hola. ¿Se escucha bien? Se te escucha muy bien, Gonzalo. Bueno, perfecto. Bueno, muchas gracias. Gracias por la presentación y gracias por la invitación. Es un placer acompañarlos en este webinario. Y bueno, nada, un poco la reflexión que traía hoy es sobre las posibilidades, bueno, más desde una perspectiva jurídica, ¿no? Que es mi expertise. ¿Cuáles son las posibilidades que tiene una herramienta muy importante que es la litigación climática para contribuir a una mayor justicia climática? Obviamente lo hago desde la perspectiva también del sur global, ¿no? Que es un poco donde estamos viviendo nosotros. Em, y el interrogante central o lo que pretendo hacer es una pequeña evaluación acerca de cuáles deberían ser las condiciones, ¿no? Que la litigación climática debería reunir para poder contribuir a una mayor justicia climática. Y en todo caso, cuáles son los ajustes que es necesario elaborar para que esto pueda ser de esta manera, ¿no? Para que podamos utilizar esa herramienta en función del logro de una mayor justicia climática, ¿no? Hace unos años leía un artículo en The Guardian que tenía un título muy sugestivo, después lo cité en un artículo que decía algo así como si los jueces o la litigación climática estaban en condiciones de salvar el mundo. Obviamente, este título ampuloso hacía referencia al fenómeno emergente, ¿no? En ese momento de la ola de litigación ambiental producida por el Acuerdo de París, ¿no? En el fondo, la pregunta es si pueden los jueces ayudar o contribuir a la política de cambio climático y a la lucha climática. eh, si en el caso de la discusión que estamos planteando aquí, si la justicia puede contribuir a hacer realidad una mayor justicia climática. eh, y bueno, y como decía recién, ¿cuáles son los ajustes, ¿no? Pensando o viendo esta herramienta de la litigación climática desde el sur global, los ajustes que necesitaríamos instrumentar para que esto pudiera ser de esta manera. Primero, plantear el fenómeno, ¿no? Como todos saben, la litigación por el clima es un fenómeno global y existe un modelo global preponderante de litigación que está en una franca expansión a nivel global. De manera que estaríamos en condiciones de sostener que así como hay una globalización del derecho por vía de las regulaciones y otra globalización del derecho por vía de los contratos, hay una parte del fenómeno de globalización del campo legal
que se hace por vía o se está dando por vía del litigio. Y aquí caben las mismas reflexiones y las mismas, los mismos reparos que a todo el proceso, ¿no?, de globalización hegemónica. De manera que le comprenden, ¿no?, las generales de la ley, las generales de la ley a este proceso de globalización del derecho que incluye a la globalización climática, del litigio climático como uno de sus capítulos, y es por eso que desde una perspectiva de análisis crítico de lo que está ocurriendo y desde una perspectiva del sur global, es necesario pensar que esto requiere un proceso un ejercicio de adaptación reflexiva bastante profundo. Como todos saben, este fenómeno, ¿no?, de litigación climática global se produce sobre la base de una especie de modelo de litigación em, que está segmentado como en dos grandes sectores que pueden ser calificados como los dos grandes subtipos de litigio climático. El primero es la litigación contra los gobiernos y el segundo es la litigación contra las empresas. Em, en el marco de la litigación contra los gobiernos, algunos casos emblemáticos, como Juliana o Urgenda, han ido marcando el estilo general, ¿no es cierto?, de esa litigación, y han ido marcando una especie de modelo que luego se ha de cierta manera trasladado al continente europeo y de allí al hemisferio sur. eh, y se constituye como una especie de técnica, ¿no?, general de litigación que, como digo, viaja desde el hemisferio norte hacia el hemisferio sur. Mi tesis un poco acá es que ese modelo de litigación es construido en función de las necesidades que existen en el hemisferio norte y también en función de cómo se presenta la problemática climática en el hemisferio norte, pero que si pretendemos utilizarla como una herramienta de la justicia climática en el hemisferio sur, necesita una serie de adaptaciones muy importantes. Em, y esto nos lleva hacia una segunda cuestión que me parece que es central, que es el debate sobre la litigación climática en el sur global, ¿no? Em, Como se sabe, el debate y el análisis en torno a la litigación climática como movimiento, sobre todo luego de 2015, es decir, desde el Acuerdo de París, se ha concentrado en observar y teorizar el conjunto de litigios que en sede judicial, de los organismos internacionales, también en el ámbito administrativo doméstico, eh, han surgido en el norte global, ¿no? Y se han concentrado sobre todo en los países anglosajones, en los Estados Unidos, fundamentalmente, pero como también ahí hay un... Disculpa, Gonzalo, te vamos a pedir que vuelvas a poner tu micrófono. Gracias. Ahí está. ¿Se escucha bien ahí? Sí, Bueno, Gonzalo, gracias, ahora sí. bueno, muchas gracias. No, decía que, bueno, no sé hasta dónde se escuchó, pero que hay una segunda cuestión que es importante, que es esta cuestión del debate, ¿no?, sobre la litigación climática en el sur global. El análisis de la litigación climática nace mirando lo que ocurre con los litigios climáticos en el norte global. Eh, y como se suele señalar en estos mismos textos o en estos análisis, el sur global descubre, ¿no?, o ha descubierto el campo de la litigación climática luego de mucho más recientemente, ¿no es cierto?, hacia el año 2010, pero centralmente después de 2015. Eh,
Y la saga de trabajos posteriores, ¿no?, que tratan de analizar cómo es ese litigio climático en el sur global, se concentran en explicar dos asuntos importantes. El primero es cuáles son las limitaciones y cuáles son las debilidades que explican, ¿no?, el retraso en el surgimiento y el subdesarrollo, ¿no?, de la litigación climática en el sur global. Y en segundo lugar, cuáles son las tendencias y características propias que tiene esta litigación en el sur global. Entonces, aquí, en este segundo tópico, ¿no?, el de las características centrales que tendría la litigación climática en el sur global, se suele poner el acento en algunas ideas que a mí me gustaría que después discutiéramos, ¿no? La primera cuestión es que eh, eh, se trata de una litigación más concentrada sobre la base de los derechos humanos, ¿no? Y que aquí los derechos humanos juegan un rol, es una litigación basada en derechos, y aquí los derechos humanos y fundamentales juegan un rol central. Y que juegan un rol central, según este análisis, en el sur global, y los países del sur global han tomado esta ruta de litigar en torno al clima a partir de los derechos fundamentales y humanos. En primer lugar, porque las poblaciones del sur global tienen condiciones de vulnerabilidad extrema, y entonces es que es cierto, ¿no es cierto?, los impactos de las variaciones del clima y de los extremos, de los eventos extremos, se concentran en el sur, y donde afectan fundamentalmente a las poblaciones más vulnerables. Este sería un primer motivo, ¿no es cierto? Hay como una afectación muy profunda de condiciones básicas de vida. Em, en segundo lugar, este fenómeno sería de esta manera porque no tienen los países del sur marcos regulatorios legales adecuados, ¿no?, vinculados específicamente a la acción climática, y esto hace que se litigue sobre la base de ideas como más generales. em, y en tercer lugar, porque existe una enorme tradición en América Latina, particularmente, de derechos económicos, sociales y culturales, y de litigio en torno a los derechos económicos, sociales y culturales. Y en esa tradición, ¿no es cierto?, de litigios basados en derechos económicos, sociales y culturales, y luego ambientales, eh, como una especie de línea de continuidad, ahí se inscribe la litigación climática, ¿no? Entonces, habría un conjunto de condiciones de base que harían a la litigación climática en el sur global una herramienta basada en derechos, y fundamentalmente basada en derechos humanos y derechos fundamentales, y esta sería como la característica principal. Entonces aquí yo pienso que hay un punto que realmente deberíamos plantear, que es si la divisoria de aguas entre el sur global y el norte global como categorías de análisis, para analizar lo que está pasando con esta herramienta del litigio climático, y luego para hacer una evaluación, ¿no es cierto?, de la herramienta, si estas categorías norte global y sur global como división máxima, es puede utilizarse, ¿no? O es una categorización adecuada. Allí los distintos autores marcan, creo que muy bien, que estas categorías, además de no ser categorías estrictamente geográficas, sino que tienen un costado, o sea, no son descriptivas, son performativas, eh, y buscan, ¿no?, mostrar la existencia de una cierta orientación geopolítica, ¿no?, en la manera de enfrentar el problema, y de aportar soluciones innovadoras desde las propias bases culturales, jurídicas, sociales y políticas. Bueno, esas categorías en realidad no son categorías que internamente puedan ser consideradas lo suficientemente homogéneas como para poder servir de base para el análisis. Y
es por eso que también los autores que analizan este problema de la litigación climática en el sur global plantean alternativas de análisis, ¿no? Por ejemplo, pensar, lo que hace César Rodríguez Garavito, ¿no? Pensar que en realidad son las condiciones socioeconómicas e institucionales que existen en ciertos países las que permiten el surgimiento de la litigación climática. Entonces, por ejemplo, la conclusión ahí sería que los países de ingresos medios son los países en los cuales existen las condiciones de posibilidad para que se desarrolle una litigación climática. Yo comparto esta idea de que eh, como categorías que sirvan para un análisis descriptivo, estas categorías no correspondería utilizarlas, y creo más bien en que el análisis tiene que hacerse a escala nacional y regional. Y después voy a tratar de volver un poquito sobre esta idea. En cambio, me parece muy interesante retener la categoría de Global South, de Sur Global, para mostrar, o sea, en su condición de categoría política y performativa, ¿no? Para mostrar lo que podría ser una litigación climática desde el sur global para una justicia climática en el sur global. Con ese objetivo, refundada, digamos, la litigación climática y con las adaptaciones necesarias, creo que sí podríamos intentar construir esa categoría de litigación climática en el sur global. Pero no me interesa, me parece que no sirve como una categoría para hacer un análisis descriptivo de lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, si nosotros nos liberamos en la descripción del fenómeno, ¿no es cierto?, que necesitamos hacerlo para poder después construir una evaluación crítica de esto, si nos liberamos de la categoría, hay dos líneas de trabajo que aparecen con bastante claridad, ¿no? La primera es una línea más de sociología jurídica, que implicaría preguntarse cómo es la litigación climática del sur global, descriptivamente, o sea, qué es lo que está ocurriendo realmente en los litigios climáticos del sur global, ¿no? Y ahí la pregunta que podríamos hacernos es, ¿en cuánto la agenda de la justicia climática está inserta ahí, ¿no? O bien, al revés, cuánto esa litigación climática puede perjudicar una agenda de justicia climática desde la perspectiva del sur global. Sobre eso voy a volver más adelante. La otra mirada, que surge también liberados de la categoría esta del sur global como categoría descriptiva y de analítica, para mirar el fenómeno, está más relacionada con la dogmática jurídica, o sea, con el trabajo acerca de cómo debería ser la litigación climática, ¿no? ¿Cómo deberían articularse los materiales jurídicos para que la litigación climática sea un instrumento de la justicia climática? Entonces, una segunda pregunta muy importante. Ambas líneas de análisis son evidentemente complementarias, ¿no? La más descriptiva y la más performativa, las dos, son fuertemente complementarias. Yo voy a ahora a concentrarme en la segunda línea de análisis. ¿Cómo debería ser una litigación climática puesta al servicio de la justicia climática desde la perspectiva del sur global, ¿no? Entonces, como digo, acá para mí la respuesta, ¿no?, a este tipo de desafío, ¿no es cierto? ¿Cuáles serían los ajustes que habría que hacerle a la litigación climática para que desde el sur global funcione para la agenda de justicia climática del sur global? Necesita entrar en la escala de lo que ocurre regionalmente y de lo que ocurre nacionalmente. Voy a usar algunos ejemplos bastante jurídicos, así que, bueno, por ahí los que no vienen del campo legal me van a perdonar un poquito, van a tener un poquito de paciencia. Por ejemplo, cuando se litiga en el campo de la litigación climática, es un punto crítico el problema del bien jurídico protegido, o sea, qué es lo que se quiere defender. Y esto se analiza de distintas maneras según la geografía, ¿no? En los Estados Unidos existe The Public Trust Doctrine, un problema central es si el clima
es parte del trust, ¿no? Que deben heredar las generaciones futuras. Y en realidad gran parte de la argumentación está destinada a tratar de explicar que esto entra dentro del trust ambiental. En el caso de América Latina, por ejemplo, de la región de América del Sur, nuestros modelos constitucionales hacen que ese tipo de análisis sea bastante diferente, ¿no? Si uno toma los países que tienen constituciones como lo que llamamos aquí, hemos llamado en algunos trabajos nosotros, las constituciones del desarrollo perdurable, o sea, las que vienen del nuevo constitucionalismo latinoamericano, como la de Colombia, Brasil y la reforma del 94 de Argentina, ahí no hay ninguna duda de que el bien jurídico protegido ahí es el de los procesos ecológicos esenciales o el buen funcionamiento de los ecosistemas o el patrimonio natural y el clima como una condición de posibilidad de eso. Con el objetivo de que lo hereden las generaciones futuras, o sea, de transmitirlo hacia las generaciones futuras. La lógica de la herencia, ¿no es cierto?, que tienen estos textos constitucionales, está muy presente en la manera en que nosotros construimos la idea de lo que queremos proteger jurídicamente. Si en cambio tomamos las constituciones de los países del buen vivir, como por ejemplo Bolivia, Ecuador, la respuesta es completamente diferente en lo que es la construcción del bien clima, ¿no es cierto?, como bien a proteger. Eso en el plano regional, o sea, ahí uno empieza a ver, ¿no? Si nos metemos en el plano regional, las variaciones que empieza a ver, ¿no? Y si descendemos al plano nacional, las variaciones vuelven a estar presentes. Por ejemplo, en Argentina, la Corte de la Nación de Argentina sostiene una teoría de los bienes ambientales en la cual existe un macro bien ambiente y hay micro bienes vinculados al ambiente como el agua y tal vez el clima, ¿no? O sea que ahí también hay otra grilla de análisis para poder plantear el mismo problema. Esta teoría de los micro bienes ambientales y el clima como un micro bien ambiental. Un segundo tópico que es recurrente en la litigación climática es el de la vía procesal. O sea, ¿cuáles son las vías para plantear un litigio climático? En el norte global, la vía preferente, por lo menos en Estados Unidos, es la class action, es la acción de clase. La acción de clase es una vía procesal que en América del Sur, si uno desciende a la región de América del Sur, es una vía procesal que tiene un desarrollo, digamos, no es el mayor desarrollo el que tiene. Y hay otras vías, o sea, hay una ley en Colombia de acción de clase, está la ley de acción civil pública de Brasil que plantea la posibilidad de hacer una acción de clase, pero no hay una apropiación regional del instrumento de la class action digamos, como una vía procesal preferente para plantear esto. Las opciones más predominantes en América Latina para hacer esto mismo son los amparos. El amparo colectivo, ¿no?, bajo todas sus formas y nominaciones en los distintos países, pero esta vía del amparo, ¿no? Y como otra opción también importante, la de las acción populares, las acciones populares, ¿no? Pero no sería el contexto de la class action for damage, o sea, la acción de clase por daños y perjuicios, ni la acción de clase por la lucha por los derechos fundamentales, las que estaríamos planteando en la región, sino más bien otra vía, que es la de la acción popular o de la de amparo. Y cuando vas a la litigación al nivel nacional, de nuevo tiene particularidades. Por ejemplo, lo hemos visto en el caso del Amazonas, ¿no? El litigio climático del Amazonas, donde aparece la cuestión de la vía procesal, ¿no es cierto? Y ahí lo que se usó fue una doctrina de la Corte Constitucional que señala desde hace tiempo que la acción de tutela, que está originalmente pensada para derechos individuales, puede utilizarse para defender derechos colectivos, como los derechos al clima, cuando existe una conexidad relevante entre los derechos individuales homogéneos y los bienes colectivos. Entonces, ahí también, ¿no?, cuando uno desciende al nivel nacional, ve que la manera de plantearlo también va cambiando.
Un tercer tópico que suele estar presente en la litigación climática es el tópico de las pretensiones, ¿no es cierto? ¿Qué es el objetivo de la acción o qué es lo que queremos, ¿no? Y aquí, si uno mira la litigación climática en el norte global, va fuertemente por la vía, ¿no?, de intentar, por lo menos la litigación contra los gobiernos, de intentar que los gobiernos mejoren su política, su ambición en la política climática, que mejoren su trayectoria, lo que se llama la trayectoria climática. Esto se ve en el caso del Grand Sint o en el caso de la Affaire du Siècle, ese tipo de casos, por ejemplo, en Francia. En el hemisferio norte se nota fuertemente esta litigación contra los gobiernos por su política general como un vector importante, y después una cantidad de litigios contra decisiones administrativas como ampliar un aeropuerto, como hacer una obra pública, ¿no? Que no incorporan a la evaluación de impacto ambiental adecuadamente la dimensión climática, ¿no? Ahora, si esto lo trasladamos a estos objetivos centrales de la acción climática hemisferio norte al sur, por ejemplo, a nuestra región, América Latina, aquí hay como por varios planteos que uno podría hacerse. El primero es si para nosotros no es más relevante o no es igualmente relevante el litigio climático por la adaptación. Por ejemplo, por mejorar la gestión de riesgo de desastre, como una cuestión, un tópico central, ¿no? Que tiene que ver fuertemente con hacer la justicia climática una realidad en la región. ¿Tá? Nuestra litigación climática regionalmente tendría que estar más anclada, ¿no? Si la pensamos, la proyectamos hacia el futuro, esta herramienta no debería ir más hacia litigar la adaptación y que se ponga en marcha la adaptación y las medidas de adaptación para que las poblaciones más vulnerables que reciben los mayores impactos, o sea, la distribución inequitativa, ¿no?, de los impactos del cambio climático y de la variación climática, no sea cada vez peor, ¿no? Y esto contribuye a atenuar esto. La litigación no debería ir anclándose hacia la idea, orientándose, perdón, hacia la idea de adaptación. Esta es una pregunta bastante, bueno, que tiene una respuesta evidente, creo yo. Después, otra buena pregunta en este mismo tópico es si esta litigación tópica, ¿no?, que se hace contra obras públicas que, ¿no?, o privadas, pero que producen un impacto que no consideran, ¿no?, la dimensión climática y en la evaluación no la incorporan. Si en países de civil law, o sea, de derecho civil, como nosotros, donde no hay teoría del stare decisis, o sea, no hay teoría del precedente, no es más efectivo pelear por modificar las leyes que regulan las evaluaciones de impacto ambiental. Es algo más simple, es una vía, digamos, más, por lo menos más aparentemente más directa, ¿no es cierto? O que podría lograr un objetivo más inmediatamente. Esto sin desconocer lo que ocurre también, las dificultades que hay para lograr las modificaciones legislativas, las buenas leyes, ¿no?, que necesitamos. Pero realmente la pregunta, ¿no?, en países en los cuales tendemos a tener regulaciones de evaluación de impacto ambiental a nivel nacional y subnacional, si no es ahí donde hay que actuar, más que en la discusión judicial de cada una de las obras que no tiene la dimensión climática en el estudio de impacto ambiental. Voy tratando de cerrar, ¿no?, este análisis, pero no quería dejar de mencionar un cuarto ejemplo de cómo necesitamos adecuar la herramienta, ¿no? Esta idea que mencioné hoy, ¿no?, que la litigación, que es una idea que tiene como un consenso muy amplio, ¿no?, en la literatura, de que la litigación climática, sobre todo en el sur global, es una litigación tendencialmente basada en derechos humanos, ¿no? Y que eso es prácticamente un subtipo de litigio climático. Tendríamos human-based
litigio basado en derechos humanos y litigio basado en derecho de daños, ¿no? Eh, yo la verdad no lo veo de esa manera, no pienso que eso sea así. Por lo menos si uno entra en el análisis en el plano nacional, Argentina, Brasil, países que tienen un desarrollo importante en el campo de la responsabilidad por daños. Ahí parece no del todo atinado mirar a la litigación climática como una litigación necesariamente que por estar basada en derechos humanos no utiliza otras herramientas como por ejemplo el derecho de responsabilidad civil. O sea, concretamente, no creo que una litigación climática basada en derechos humanos se oponga a una litigación climática basada en el derecho de daños, sino todo lo contrario. Creo que hay una sinergia y una complementariedad que para la región es una oportunidad muy importante. Acá conviene tal vez recordar que en algunos países de América del Sur, nosotros hemos constitucionalizado, luego de la ola constitucional, del nuevo constitucionalismo latinoamericano, hemos constitucionalizado el derecho de daños y particularmente el daño ambiental. Tal vez hay que recordar eso, ¿no? Que en la región Brasil, Colombia, Paraguay, la Argentina, son países que tienen constitucionalizado en sus textos fundamentales la responsabilidad por los daños ambientales. Y entonces, tal vez un análisis que corresponde o que... esto me parece tampoco es así del todo en el hemisferio norte, ¿no? Si uno toma un caso como Urgenda, Países Bajos, que es muy famoso, muchos lo reivindican como un caso human rights based, basado en derechos humanos. Lo es. Ahí se citan derechos humanos y derechos fundamentales que están en la Carta Constitucional, como la habitabilidad del territorio, ¿no? Que es un derecho que está en la Carta Constitucional de los Países Bajos. Pero ahí también, en ese caso, si uno lo entra a mirar más en detalle, ese caso está basado en una idea que es bien de derecho civil, de derecho de daños, que es de duty of care, el deber de cuidado y el deber de prevención del daño. En realidad, allí la violación de los derechos humanos o la amenaza, ¿no?, a los derechos humanos y a los derechos fundamentales funciona para acreditar que existen riesgos probables, ¿no?, derivados de acciones u omisiones del Estado, lo cual es central para poder solicitar medidas, la adopción de medidas de prevención futura. O sea, para lo que sirve el argumento de los derechos humanos y fundamentales es para probar el riesgo del impacto que tiene la no política o la no suficiente trayectoria o la no suficiente ambición sobre la situación de poblaciones, de colectivos sociales, etcétera, que necesitan medidas urgentes de prevención. O sea que sirve para disparar lo que nosotros llamamos en el derecho civil la prevención del daño. Y eso está en el nuevo Código Civil y Comercial de la Argentina. Tenemos un capítulo maravilloso sobre prevención del daño, ¿no? Entonces, en realidad, why not? O sea, ¿por qué no acoplar, ¿no?, la argumentación basada en derechos humanos y en derechos fundamentales con nuestra vía de prevención del daño, ¿no? Entonces yo creo que en el fondo, para lo que nos pueden servir, ¿no es cierto?, la mirada sobre las violaciones de derechos humanos y de derechos fundamentales de las poblaciones sujetas a los riesgos mayores, ¿no?, derivados de la situación climática, es para acreditar la causalidad probabilística que necesitamos para que funcionen y los tribunales dicten las medidas preventivas. O sea que, no, bueno, no quiero entrar en esa filigrana fina, ¿no? Pero quiero mostrar cómo es más la sinergia y las posibilidades de acople entre la argumentación basada en derechos fundamentales y derechos humanos y el derecho de responsabilidad por daños que, digamos, dos
vías opuestas, ¿no es cierto? Por lo menos regionalmente y a nivel, mirándolo en el plano nacional desde la perspectiva argentina, esto es sin dudas, esto es sin dudas así. Entonces acá voy al último punto y voy terminando. Ahí, Micaela, vos me vas a decir que vaya terminando. Yo creo que lo que estamos enfrentando es la necesidad de refundar el litigio climático desde la perspectiva del sur global, si queremos que sirva para lo que nosotros pensamos que tiene que ser la justicia climática vista desde la perspectiva del sur global. O sea, si nosotros entendemos que la lucha por la justicia climática es la lucha por las desigualdades, ¿tá? Por las desigualdades en cuanto a los riesgos, los impactos, los costos, quienes tienen que soportar los costos, y por el hecho de que las responsabilidades históricas se cumplan y demás, tenemos que readecuar la herramienta de la litigación climática. Si no, vamos a hacer un litigio climático en el sur global a la manera del norte global, con los objetivos y las técnicas del norte global, y vamos a estar contribuyendo a reforzar, ¿no? La dilución del principio de las obligaciones comunes pero diferenciadas. Nosotros lo que tendríamos que hacer es reorientar la herramienta de la litigación climática para que sirva para hacer más robusto el principio de obligaciones comunes pero diferenciadas, eh, y que realmente los que tienen las responsabilidades históricas en la generación de la variación climática y del estado de los ecosistemas actuales se hagan responsables. Entonces, acá tengo 2 o 3 tips finales, ¿no? Que me parece que son importantes. La primera cuestión, entonces, sería refundar el litigio climático desde un paradigma del sur global. Eso implica mirar el constitucionalismo de nuestra región, lo que nos dicen nuestras constituciones, atender a la doctrina judicial de nuestras cortes verdes en la región, lo que ya vienen haciendo nuestros tribunales constitucionales, considerar la trayectoria de nuestros países en materia de derechos económicos, social y cultural y derechos humanos, considerar nuestros códigos civiles, el de Brasil, el de Argentina, son códigos importantes y aportan herramientas importantes como la de la prevención. Y eso me parece que es un primer paso. El segundo paso, una vez que uno tenga el paradigma propio de litigación climática de la región, sería intentar globalizarlo. Y ahí tengo 3 propuestas y termino. La primera sería plantear los litigios climáticos no contra los estados del sur, sino contra los carbon mayor del hemisferio norte que han hecho su actividad en el hemisferio sur. Cómo se hace, cómo se está haciendo, ¿no? Esa sería una primera vía a explorar realmente. La segunda sería litigar ante los tribunales internacionales por estas mismas cosas. Y la tercera es demandar ante los tribunales domésticos del hemisferio norte, ¿no? Por la responsabilidad histórica, incorporando a los afectados del hemisferio sur, pero en los tribunales del hemisferio norte. Yo creo que copiar y pegar un modelo de litigación climática como la que se viene planteando en el norte global, el riesgo que tiene es de debilitar la agenda de la justicia climática que debería tener el sur global y América Latina. Eso es lo que pienso en el fondo. Muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo. Espectacular la presentación. Para los que somos abogados, estuvo increíble. Espero que todos hayan podido también disfrutarla de la misma forma. Te comento que tenemos en el chat algunas preguntas, así que para continuar el hilo y no perdernos en las ideas, te voy a hacer una de las preguntas. Uno de los participantes nos pregunta, ¿los jueces están introduciendo la perspectiva climática dentro de sus sentencias? ¿Se podría pensar en el rol o en una categoría de juez climático dentro del sur global? Muy buena pregunta. Yo creo que el perfil de los jueces en relación al ambiente y al clima en general está cambiando rápidamente. ¿Tá? Y yo tal vez me animaría, es difícil decir que hay un perfil, ¿no? Obviamente no hay un perfil consolidado, pero lo que se puede decir es que
hay buenas condiciones de posibilidad para un perfil para que emerja un perfil. Eh, yo pienso que es una cuestión de tiempo. Es una cuestión de tiempo. Pienso que a medida que los litigios climáticos en el sur global y en América Latina crezcan, se desarrollen en volumen, esa emergencia del perfil del juez climático va a darse un poco por fuerza de los hechos, ¿no es cierto? Em, pero creo que las condiciones de posibilidad para que eso pase son muy buenas, son muy buenas. Perfecto. Otra pregunta nos llega de mano del famoso caso Riachuelo y básicamente nos consultan tu opinión acerca del fallo. Del fallo, son varios fallos ahí, del caso en general. Yo creo Yo entiendo que que debe ser del caso general y mm, estaba también pensando en un poquito más adelante también ver la cuestión de la accesibilidad que tenemos dentro de la región y más específicamente dentro de Argentina respecto de las herramientas para alcanzar un litigio ambiental. Tal vez a ver, podemos yo comentar un creo que poquito. para vincularlo con lo que yo estuve conversando, a mí me parece que Riachuelo tiene una serie Mendoza tiene una serie de lecciones muy importantes en materia de litigio ambiental estructural y estratégico, ¿no? Y estructural. Eh, y me parece que algunas de esas lecciones son importantes de cara a organizar una litigación climática que también es estructural, ¿no es cierto? Sobre todo cuando estamos buscando, ¿no? un cambio en condiciones estructurales que, por ejemplo, la falta de trayectoria, ¿no? de los gobiernos en materia de lucha contra el cambio climático. Y ahí creo que hay lecciones interesantes acerca de las dificultades que tiene poner digamos, en funcionamiento, ¿no? Las decisiones que se toman, ¿no? Ahí creo que hay una serie de lecciones importantes. Eh, por ejemplo, por la positiva uno podría recoger la idea, esta idea de diseñar una sentencia procedimental que debe ser monitoreada y que uno no puede desentenderse, ¿no? Entonces, ingeniería jurídica de implementación de la decisión judicial, eh, que bueno, la experiencia de Mendoza ha sido clave para elaborarla, me parece que es una lección importante frente a la litigación climática futura eventual, ¿no es cierto? Me parece después que hay algunas adquisiciones de Mendoza que son interesantes, ¿no? Esta distinción entre derechos de incidencia colectiva colectivos, ¿no? O sobre bienes colectivos y los individuales homogéneos, ya que después la Corte completó en Alavi. O sea, todo ese esquema de los derechos me parece que es también importante, es también relevante. Em, eh, otra idea importante es esta idea del juez no espectador, ¿ya? Que es un poco la interpretación del 32 del LGA, eh, que ahí Mendoza jugó un rol importante, ¿no? Esta función del judicial, una función ordenatoria del proceso y demás, que si queremos hacer litigación climática, eso de tener un perfil, lo que me preguntabas al principio, tener un perfil de un juez climático a partir, ¿no? Nacido del perfil del juez ambiental, bueno, es clave. Entonces, digo, hay varias adquisiciones también que de alguna manera están vinculadas a lo que fue el caso Mendoza, ¿no? Que pueden servir para la litigación climática. Bueno, no sé si respondí, si Gracias. era lo que estaban Cualquier preguntando. cosa nos avisan más en el chat, estamos atentos a las consultas. También quería consultarte respecto a lo que mencionabas como grupos vulnerables y a las condiciones socioeconómicas que tenemos en la región y particularmente en el país. Esta realidad que nosotros transitamos en este momento
¿cómo podemos hacer para alcanzar estas herramientas de litigación ambiental? No todos tenemos un acceso real a estas herramientas, y de la mano de esto se me ocurre también, si podemos traer brevemente para no pasarnos tampoco mucho el horario, ya nos va a acompañar Rodrigo, tal vez traer lo que significó en la región el Acuerdo de Escazú en materia de justicia climática. Bueno, bueno, es muy buena la observación. En realidad, acá hay un obstáculo que yo no evalué, que es el problema de acceso a la justicia ambiental y climática, ¿no? Como un problema de derechos de acceso, ¿no? Em, a ver, el acuerdo de Escazú, donde más avanza es en el acceso a la justicia. De los 3 accesos, el acceso que más desarrolla el acuerdo, si uno hace una comparación entre Escazú y Arús, que es como el antecedente, ¿no?, de Escazú, y uno hace una comparación sobre los 3 accesos, sin duda el despliegue mayor, donde se despega más Escazú, eso es en el acceso a la justicia. Así que yo creo que el impacto regional de Escazú en materia de acceso a la justicia está llamado a ser un impacto alto e importante, ¿no? Ahí Argentina tiene ya un camino recorrido interesante. Por ejemplo, porque acceder a la justicia no es solo acceder al tribunal, ¿no es cierto?, sino después a poder desarrollar los procesos. Entonces, por ejemplo, en ese segundo plano, el tema de la inversión de las cargas de la prueba, Argentina ahí tiene todo un recorrido ya hecho. Cuando también las las presunciones que implican los factores de atribución objetivo, responsabilidad, también son digamos, una adquisición que ya Argentina tiene desde hace años. Digo, ahí, después nacionalmente no es exactamente igual, ¿no? El impacto. Pero bueno, si tomamos el tema de la especialización de los jueces y las juezas, ahí, bueno, para Argentina es importante. Pero nosotros no tenemos predominantemente una jurisdicción ambiental, tenemos una jurisdicción, tenemos salvo Jujuy en algún lugar, tenemos en general jueces civiles y comerciales, penales, administrativos, o sea, que tienen que cambiar la casqueta, o sea, tienen que de pronto dejar de hacer lo que hacen todo el día y hacer algo que es un litigio completamente diferente, ¿no? Y entonces lo de Escazú diciendo, bueno, tiene que haber especializaciones clave, por ejemplo, a la hora de organizar los procesos de elección de los jueces, selección de jueces en los consejos de la magistratura. De que ahí, pese a que no sean jueces para una jurisdicción ambiental, pero va a haber que incorporar esta idea, ¿no es cierto?, de la especialización en temas ambientales. Entonces, sí, yo creo que efectivamente el acceso a la justicia en la región es un problema serio. Creo que las perspectivas que nos da Escazú son muy buenas, y creo que en ese sentido es donde van a estar o deberían estar los mayores avances de Escazú. Gracias, Gonzalo. Muchísimas gracias por la presentación, muy clara. Algunas consultas quedaron también. Hay personas que preguntan si pueden contactarte luego directamente. Sí, cómo no, cómo no. Así que después, si quieren, les pasamos el contacto, o no sé, Gonzalo, si quieres pasar algún mail, alguna red. Paso un mail. Perfecto. Paso un mail en el chat. Bárbaro. Ahora Gonzalo les va a dejar su correo electrónico para que puedan contactarlo por cualquier duda que tengan. Y lo despedimos por un ratito, bueno, aunque sea por las dudas, acompañarnos hasta el final por si surge alguna preguntita más. Me quedo con mucho gusto escuchar a Rodrigo y bueno, muchas gracias por las preguntas. Gracias y por haberme escuchado. Espero que haya servido. Bárbaro, muchas gracias. Entonces, Rodrigo, en cuanto puedas, te esperamos para activar la cámara. Mientras tanto, quería comentarles que nosotros estamos desde Sustentabilidad Sin Fronteras organizando un ciclo de webinars donde justicia climática es el primero que vamos a estar desarrollando. Por eso los invito a que estén atentos a nuestras redes para ver los próximos. Vamos a tener uno en el mes de octubre, probablemente a mediados de octubre y en noviembre también. Y todo este trabajo lo estamos haciendo
en el marco de una colaboración con 2050 Pathways y queremos, bueno, invitarlos a que sigan interiorizándose en toda la cuestión climática de la mano de estos webinars. Rodrigo. Estoy acá, ¿cómo les va? Buenas tardes. Bárbaro. No sé si activaste la cámara, yo todavía no te veo. Ah, ahí está. Estoy con la cámara activada. Perfecto. Bárbaro, te voy a dejar que vos nos comentes un poquito tu presentación, igual dinámica que hicimos con Gonzalo. Mucha libertad, contanos un poquito sobre justicia climática desde tu mirada y al final hacemos un ciclo de preguntas. Dale, muchas gracias a todas, a todos por el tiempo y por invitarme a participar de esta reunión y poder compartir algunas ideas. Gracias particularmente a Sustentabilidad Sin Fronteras, que siempre están liderando y impulsando discusiones que son muy necesarias. A ver, yo no soy abogado y la verdad que no tengo conocimientos para hablar de justicia, así que les voy a dar una perspectiva desde el punto de vista más de la política pública, si quieren, y desde lo social. Yo creo que lo primero que es importante hacer es tratar de tener un diagnóstico sobre dónde estamos, ¿no? Dónde estamos parados y qué es lo que está pasando. A mí me gusta más pensar en la justicia ecológica más que la justicia climática, porque la agenda climática me parece una agenda muy sesgada, muy enfocada históricamente en la mitigación a costa de la presión de los países centrales que han artificialmente, creo yo, sesgado mucho la agenda climática hacia la mitigación al cambio climático, con poca atención a la adaptación y con insuficiente atención a la problemática ecológica integral. A la vez estamos, que ahora quiero comentar un poquito alguna perspectiva con respecto a eso. A la vez creo que también tenemos que atender que estamos en un momento de una importante disrupción tecnológica. Y esto no es un dato menor, porque para bien y para mal puede generar impactos e implicancias bien importantes sobre el desarrollo y particularmente sobre los derechos de las personas. El tercer punto, creo que también tenemos que tener en cuenta que estamos en un importante ciclo de inestabilidad macroeconómica, donde la inflación global, el estancamiento producto de la pandemia, los problemas generados a partir de la guerra con Ucrania y demás, nos ponen en evidencia que hay un modelo de desarrollo económico y un sistema financiero que está crujiendo, que está mostrando signos de agotamiento y que empiezan también a mostrar signos de debilidad que son importantes. No es menor también la situación de inequidad social que estamos viviendo a nivel global. Y no es tampoco de subestimar los cambios que ha traído la pandemia en términos humanos, en términos psicológicos, en términos de estabilidad emocional, que también generan muchas transformaciones. Por si esto fuera poco, se reavivaron las tensiones geopolíticas de la Guerra Fría plus, podemos decir, y estamos viviendo algo que a mí me gusta, alguna idea que escuché de algún columnista, que estamos viviendo la primera guerra global. No sé si es mundial, pero es global en el sentido de que se está librando en distintos planos más allá del teatro de operaciones bélico. Creo que lo primero que tenemos que entender es que estamos en un momento de una enorme incertidumbre. Lo único cierto que tenemos por delante es incertidumbre. No necesariamente incertidumbre significa riesgo, pero sí incertidumbre con respecto a que no podemos extrapolar las tendencias del pasado mirando hacia adelante y diciendo, bueno, esto vino así en los últimos 30 años y para adelante va a seguir la misma línea. Más bien, lo que podemos ver son tendencias que tienden a ser disruptivas y que tienden a sinergizar generando una complejidad bastante importante. Y en ese marco es que tenemos que hacer frente a este cambio global, a este potencial colapso ecológico que está afectando claramente los derechos humanos.
los derechos, y el derecho humano fundamental, que es el derecho a la vida, ¿no? a la integridad física. Si hablamos del colapso ecológico, creo que es importante tener en cuenta también las raíces humanas de esto, ¿no? Un modelo de consumo y producción que a todas luces es insostenible, que se basa en usar y en tirar, con un consumo por sobre las necesidades y enfocado en las ambiciones, con un modelo financiero también que está muy enfocado en generar riqueza sobre la riqueza e hiperconcentrar y no tan preocupado en redistribuir y en asegurar también acceso a derechos a todas y a todos. A la vez también tenemos que tener en cuenta que el crecimiento poblacional en los últimos 200 años ha sido realmente impresionante, ¿no? Si vamos al año 1700 éramos más o menos 500 millones de personas, en el 1900 éramos 2.000 millones de personas, 6.000 en el año 2000, hoy estamos en 8.000 y probablemente en el 2050 seamos 10.000 millones de personas. ¿Qué quiero decir con esto? No solamente tenemos problemas con respecto al cambio climático, sino tenemos problemas en materia de residuos, tenemos contaminación del agua, del aire. Recién se mencionó el tema de las cuencas hídricas. Claramente tenemos una discusión muy importante para dar en materia ambiental, en materia social, en materia política, en materia de federalismo, en la discusión con respecto al agua. Tenemos diversos fallos de la Corte Suprema de Justicia recientes que dan lugar a la aplicación del principio indubio pro aqua, indubio pro natura. Se empiezan a plantear también la imposibilidad de segmentar los estudios de impacto ambiental en las cuencas hídricas porque afectan intereses extrajurisdiccionales y se empiezan a necesitar también otro marco institucional para la gestión ambiental. El derecho al agua, según la Corte Suprema de Justicia, desde 2014 es considerado un derecho indispensable para vivir dignamente y es condición previa para la realización de otros derechos humanos. Creo que también tenemos que repensar la utilización de los recursos naturales, el modelo de producción extractivista y poder ver cómo podemos regular y establecer mecanismos de discusión para la sostenibilidad en estos mecanismos de extracción y utilización de recursos naturales y considerar que esto es parte de un todo integral en donde cambio climático sin duda es uno de los factores fundamentales que nos pone ante una situación cierta y de una potencial sexta extinción planetaria, pero lamentablemente no es la única. Si vamos a los paneles científicos de Naciones Unidas, por lo menos, digo, en los que hay evidencia científica suficiente que nos dice que las cosas están realmente complicadas y que hemos sobrepasado los límites, podemos ir al IPCC de cambio climático, al IPBES de biodiversidad, a químicos y desechos en contaminación y al panel internacional de recursos, porque también tenemos evidencia de escenarios próximos probables de escasez de recursos naturales estratégicos para sostener este nivel de desarrollo. ¿Por qué quiero decir esto? Porque creo que todos somos protagonistas de una realidad que colectivamente hemos creado, pero que nadie desea individualmente. Y esa realidad que hemos creado afecta los derechos particularmente de los más vulnerables, de los más desfavorecidos. Entonces, la problemática climática nos lleva o la urgencia de la problemática climática nos lleva a la urgencia de considerar el colapso ecológico. Y el colapso ecológico nos lleva a la urgencia de considerar también la problemática social, porque la problemática ambiental básicamente es también una problemática social, porque la vulnerabilidad se da más en aquellos que están más desprotegidos y tienen menos o menores elementos para poder afrontar lo que viene.
Ahora uno se pregunta, ¿por qué hacemos todo esto? ¿Por qué colectivamente somos parte de este modelo de desarrollo que degrada, que destruye y que empieza a horadar las mismas bases del desarrollo? Bueno, uno dice por dinero, básicamente, por recursos. Ahora, ¿qué pasa? Como resultado de esta destrucción sistemática de los medios de vida, lo que vemos es una enorme generación de riqueza, pero hiperconcentrada en una pequeña parte de la población. Está este famoso gráfico el gráfico de la copa de champán, ¿no? Que nos muestra que el 20% más rico de la población global tiene más del 80% de la concentración de la riqueza, y dentro de ese 80%, ese 20%, perdón, el 1%, o sea, unos 80 millones de personas, son tenedores de más del 50% de la riqueza. Mientras que, si vamos a los estratos más bajos, empezamos a ver que la línea se hace cada vez más finita y la redistribución del ingreso es cada vez más excluyente. Y esto es un problema muy serio. Es un problema muy serio desde lo social, porque es población que está realmente bajo las condiciones de la pobreza o de la indigencia, en un caso a nivel global, y es un tema muy complejo desde el capitalismo o desde el mercado, porque empezamos a ver que se empieza a horadar el mercado como lo conocemos. Entonces, cuando vemos también esto, cómo se traduce en la Argentina, si ustedes entran ahora en el INDEC y ponen escala de ingreso individual en la Argentina, vamos a ver que sobre una población económicamente activa de 29.073.000 personas, solamente el 10% de la población tiene un ingreso individual de más de 130.000 pesos. El 10% que le sigue, más de 90.000 pesos. La canasta básica al mes de agosto era de 111.000 pesos. ¿Qué quiero decir con esto? Que los resultados de este modelo de destrucción de ecosistemas y de vulnerabilidad de derechos no son demasiado alentadores y creo que no enorgullecen a nadie. Entonces, más razón todavía para repensarnos si realmente esta es la senda del desarrollo que nosotros estamos queriendo impulsar. A la vez, mirando para adelante, ya tenemos suficiente evidencia científica, tanto del IPCC como de la Tercera Comunicación Nacional. La comunidad científica de la Argentina ha hecho muchísimos estudios de excelente calidad que nos muestran que en nuestro territorio vamos a tener que enfrentar estrés hídrico en el NOA y NEA, altas precipitaciones e inundaciones en la zona Mesopotamia, afectación del frente costero en toda la costa bonaerense y de la Patagonia por aumento del nivel del mar, retroceso de los glaciares, una crisis del agua muy marcada en la zona Cuyo, Comahue, Patagonia, una Antártida que se está derritiendo a una velocidad inusitada y mucho más acelerada de lo que pensábamos, una acidificación de los océanos que también se está llevando adelante de una manera mucho más compleja y más rápida de lo que creíamos hace algunos años, y una situación que creo que nos pone ante la realidad y ante la urgencia de repensar el modo en el que estamos haciendo las cosas y dar algunas discusiones con respecto a los dilemas de la sostenibilidad. Y cuando digo dilemas de la sostenibilidad me refiero a cuestiones que van más allá de lo ambiental, que van también muy orientadas a la consideración de lo social y a la consideración de un modelo de desarrollo, que son bastante incómodas, porque incomodan a todas las partes, digamos. No van a contentar ni al ecologismo duro, ni van a contentar al productivismo duro. Van a tener que generar algunos intercambios, algunas visiones, y ante todo desafiar un poco la miopía electoral y empezar a pensar en términos de 10, 20, 30 años y construir acuerdos y consensos para poder llevar esto adelante. Cuando vemos la discusión climática específicamente, lo que vemos es que el Acuerdo de París ha sido un acuerdo importante en términos de que ha establecido un norte, algunos principios y demás, pero incluso con la CNDC, o mejor dicho, las CNDC actuales están muy lejos de ser cumplidas, no solamente en Argentina, sino en todos los países del mundo. No conozco hoy algún país que
pueda realmente sacar pecho y decir nosotros estamos en condiciones de llevar adelante políticas consistentes con la NDC y políticas consistentes con las estrategias de largo plazo. Más aún por eso, como volviendo al principio, porque la inestabilidad macroeconómica, la guerra y los diversos problemas que hemos mencionado ponen también de manifiesto que las barreras o las complejidades de llevar adelante estas políticas se incrementan y son realmente muy importantes y hacen que el margen de maniobra de los países para poder llevar adelante estas políticas sea realmente muy complejo. ¿Alguna idea de cómo podemos abordar esto? Bueno, claramente tenemos que encontrar alguna forma de integrar y balancear objetivos entre lo económico, lo ambiental, lo social, repensar un marco político que por la propia evolución del marco legal, institucional, siempre llega 20, 30, 40 años tarde a los problemas emergentes de la sociedad. Y como les mencionaba recién, la conveniencia de empezar a pensar en otros horizontes temporales. Porque nada de lo que estamos hablando se soluciona ni en 2, ni en 4, ni en 6, ni en 8 años. Va a requerir políticas de muy largo plazo. Algo interesante o algo novedoso de todo esto es que hoy uno de los principales actores que impulsa la acción por el cuidado ambiental es el sector económico y particularmente el sector financiero. ¿Por qué? Y esto les digo con muchísima sorpresa, fue muy llamativo en la última COP en Glasgow, la cantidad de representantes del sector financiero que había presentes. Bueno, por un lado uno dice, bueno, sí, porque la sostenibilidad y la acción climática generan muchas oportunidades de negocio, en energías renovables, transición energética y tal, pero algo muy llamativo es la consideración cada vez más marcada de que la degradación ambiental es un multiplicador de riesgo financiero. Y a eso el capital le tiene muchísimo miedo. El capital no le tiene miedo a una guerra, no le tiene miedo a la pobreza, no le tiene miedo a casi nada, salvo cuando se incrementa el riesgo. O sea, salvo cuando la capacidad de recuperar el dinero que prestó se empieza a ver afectada. Y el cambio climático, la degradación ambiental empiezan a levantar algunas luces amarillas, anaranjadas o rojas que empiezan a mostrar que en el periodo de tiempo de los préstamos, la afectación en los territorios de nuestra sociedad empiezan a generar posibilidades de que esto impacte sobre la capacidad de los países y de las economías de retribuir o devolver el dinero solicitado. Hoy, si leemos todo el que está leyendo semanalmente el blog del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de la Corporación Financiera Internacional, del Foro Económico Mundial, van a ver que todas las semanas sale una noticia con respecto a cambio climático, degradación ambiental, biodiversidad y finanzas y deuda soberana, los impactos de la degradación ambiental sobre el aumento de riesgo de deuda soberana, sobre el financiamiento para la transición y demás, y eso ya está visto como un tema financiero y creo que es algo bien interesante. A la vez, es un tema comercial. El Pacto Verde Europeo y algunos otros países están empezando a incorporar estándares ambientales muy complejos dentro de sus territorios y obviamente nos los imponen a los socios comerciales, con lo cual hoy ya es un problema también de acceso a financiamiento, acceso a mercado que también afecta a nuestra competitividad, nuestra productividad y también afecta nuestra capacidad de producción y de generación de empleo. Por otro lado, la agenda de la degradación ambiental nos obliga a repensar la gestión del riesgo. Como les decía, ya sabemos a ciencia cierta que vamos a tener olas de calor, olas de frío, inundaciones, sequías. Estuve hasta el sábado en Chaco, la sequía que se está viviendo en el Chaco es impresionante. La sequía que hemos vivido es algo importante. Tomemos nota que este año va a ser la primera vez en más de 100 años que vamos a tener 3 fenómenos de la Niña seguidos. La gente del Servicio Meteorológico Nacional se hace muchas preguntas con respecto a
cómo se informa, cómo se gestiona la información referida a la meteorología y al clima en estas circunstancias cambiantes, porque realmente es algo muy complejo y, como le decía, tiene importantes implicancias para la economía. Por otro lado, hay dos agendas que a partir de la guerra, pero ante todo por la degradación ambiental, se pusieron más en relieve y que hoy les diría que son dos de las agendas geopolíticas más importantes, con la degradación ambiental, más importantes de la Tierra. Hasta hace pocas semanas fui funcionario en la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Nación y hemos recibido delegaciones de todos los países del mundo, de G20 una por una, y en todos los casos se repite que hoy la problemática central en la discusión global es seguridad alimentaria, seguridad energética y degradación ambiental y cambio climático. En las tres tenemos una afectación a los derechos humanos, en las tres tenemos un ahondamiento de la inequidad social y la vulnerabilidad con respecto a nuestra gente. A la vez tenemos que ser conscientes que los recursos económicos todavía son muy insuficientes para integrar la dimensión ambiental dentro de la ecuación económica. Hablamos de un fondo de 2 millones de dólares para un estudio en tal lugar, 5 millones de tal, 2 millones de acá, pero la realidad es que incluso el Fondo Verde para el Clima, creo que el año pasado movilizó 6.700 millones de dólares entre capitalización y apalancamiento, cuando estamos hablando de una economía global del orden de los 88, 90 billones de dólares, o sea, millones de dólares. Realmente son números, los que se movilizan para la acción climática o la acción ambiental son realmente números muy magros, muy modestos y a todas luces insuficientes. Insuficientes ante todo porque me encantaría pensar que la acción, la litigación climática, la litigación ambiental o ecológica nos va a llevar a buen puerto, pero la realidad es que se nos acaba el tiempo. Según el secretario general de las Naciones Unidas, lo dijo en la cumbre de Estocolmo, y lo tuve que leer 3 veces porque me llamó mucho la atención, pero la verdad es que la evidencia científica nos dice que está en lo cierto, tenemos una probabilidad del 50% de sobrepasar 1.5 grados centígrados con respecto a los niveles preindustriales en los próximos 5 años. Esto es una catástrofe. Entre 1.5 grados y 2 grados centígrados sabemos que hay un planeta que va a cambiar dramáticamente con respecto a lo que conocemos y que no hay vuelta atrás. Y que se va a dar en un periodo de tiempo muy cortito. Repasemos, en el 2007, creo que el cuarto informe nos daba 0.74 grados centígrados de calentamiento global. El 2014 estábamos en 0.86. El del informe del año pasado nos dio 1.1 y hoy varios científicos manifiestan que estamos muy cerca de 1.2 grados centígrados. Lo que quiero decir con esto es que se va acelerando el calentamiento global y el cambio climático a niveles realmente alarmantes y, como les decía, se aceleran también todos los tipping points, todos los puntos de no retorno con respecto a las otras problemáticas ambientales de acidificación de océano, capa de ozono. Capa de ozono quizás es, digamos, tiene un capítulo aparte, pero de todos modos también estamos en un problema serio. Pero en contaminación, en pérdida de biodiversidad, en desertificación, hay una cantidad de procesos que están sinergizando y que realmente nos ponen en una situación bien compleja. En términos de financiamiento, creo que hay un sesgo muy preocupante, pero entendible porque son los mercados o los brokers que lo impulsan con respecto al tema del mercado de carbono. Hay demasiado énfasis puesto en la conferencia de las partes en el tema de artículo 6 y tal, y poca discusión seria con respecto al 2.1c, que es el pilar, ¿no?, de los medios de implementación, que es alinear flujos financieros para la acción climática de manera consistente con el desarrollo sostenible. Creo que ahí tenemos una deuda, hay algo que hay que ponerse a trabajar, pero hablemos también, me preguntaban acá, hacer un comentario con respecto a qué esperamos de la COP27. Y la verdad que más allá de las COP, de la COP27, la 26 o la 28, lo que
por ahí tenemos que repreguntarnos es el proceso de la infernal maquinaria de negociación climática que viene muy atrás y que llega siempre tarde y de manera débil. Hablábamos de que la acción climática sobre una economía de 90 trillions, o sea, 90 billones, 90 millones de millones, 90, perdón, millones de millones de dólares, números gigantescos. Los organismos multilaterales serios, el IFC, incluso el Foro Económico Mundial, estiman que se requeriría 4 trillions anuales para la acción climática efectiva, para poder descarbonizar la economía y prepararla en términos de adaptación de manera consistente con los desafíos que tenemos por delante. 4 trillions sobre 90 trillions de la economía global. Una economía global que sobre 90 trillions está endeudada en 355%, o sea, hiperendeudada, y que esa enorme deuda se ve afectada, la sostenibilidad de esa deuda se ve afectada por la degradación climática y ambiental. Hace poco, un par de meses, salieron algunos estudios que manifiestan que más o menos el 40-50% de la economía global depende directa o indirectamente de los servicios ecosistémicos y de la estabilidad climática. Lo cual, por un lado, es interesante, porque decimos, bueno, nos dimos cuenta que el dilema ambiente o desarrollo era una mentira, no existe tal cosa. En tal caso, lo que hubo fue un error en la consideración de la dimensión ambiental dentro de la escuela económica moderna. Bien interesante leer The Changing Wealth of Nations, la riqueza cambiante de las naciones, un informe del Banco Mundial del año pasado, septiembre del 2021, que manifiesta básicamente esto. Considerando que la degradación ambiental del cambio climático desde la escuela económica es considerada una externalidad negativa, una falla de mercado, pero que es una falla de mercado que está haciendo fallar al mercado. Y esto es bien interesante porque ya empezamos a ver esto en carne propia, empezamos a ver que no existe la economía, los assets financieros, la riqueza global tiende a valer cero si tenés un planeta degradado, porque básicamente creo que en la pandemia nos dimos cuenta todos que podemos tener millones o billones de dólares en la cuenta bancaria, pero viene un bichito muy chiquitito que ni siquiera conocemos y nos pone contra las cuerdas a todos y nos obliga a encerrarnos en nuestra casa y mirar por la ventana. Una casa más grande, más chica, pero todos vamos a estar en el mismo problema. Con la degradación ambiental, con el cambio climático, creo que todos caemos en la cuenta que somos simplemente una especie más que vive en un todo y que si se degrada ese todo, nosotros y nuestra vida son muy vulnerables y nuestra economía pasa a ser algo realmente muy relativo y que no tiene esa categoría de endiosamiento que le damos al crecimiento económico global. Con esto no estoy diciendo que no sea importante tener una economía sana, lo que digo es que para tener una economía sana necesitamos tener un planeta sano y necesitamos tener a nuestra gente sana y a salvo. ¿Qué es lo que debemos, o pongo algunas ideas sobre la mesa para ver cómo podemos afrontar esto, siendo que tenemos tan poco tiempo para afrontar un desafío en escala y en velocidad realmente muy complejo? Primero, trabajar en esta clase de reuniones, en concientización, en mejorar la comprensión de estos temas, dialogar mucho con los sectores productivos, impulsar un diálogo profundo con respecto a los dilemas de la sostenibilidad. Un diálogo profundo no significa frenar todo, ni poner un freno de mano de la economía, si bien la ciencia nos dice que eso es básicamente lo que necesitamos, pero sí empezar a dar una discusión seria con respecto a cómo estamos haciendo las cosas, cómo estamos pensando nuestro modelo de desarrollo, nuestra transición energética, qué está haciendo el sistema financiero con nuestros recursos, con nuestros ahorros, preguntar, empezar a ver también nosotros cómo repensamos y rediscutimos nuestros modelos de consumo y producción. El ODS 12 quizás es uno de los ODS menos atendidos y con mayor potencial y relevancia para la agenda de la sostenibilidad. Impulsar una planificación estratégica, definir objetivos y metas alineados a una estrategia nacional de desarrollo,
poner bien las prioridades, tratar de adoptar una visión integral y de largo plazo, salir un poco de la grieta, salir de la discusión gauchos versus veganos, y respetar las distintas visiones, pero tratar de encontrar alguna forma de poder acercar esas posiciones y construir una visión de mediano y largo plazo que vaya siendo mejorada, actualizada, de manera sostenida en el tiempo, fortalecer capacidades. El sector privado, el sector público necesitan muchas capacidades para poder integrar la dimensión ambiental dentro de la dimensión del desarrollo. Algo interesante, el sector productivo está demandando fuertemente comprender estas agendas para poder integrarlo en los modelos de negocios, particularmente porque hoy, cuando van a fondearse, cuando van a buscar recursos al sistema financiero internacional o nacional, el sistema financiero hoy empieza a demandar otra consideración de la agenda ambiental, tanto en evaluación de impacto ambiental como en las sendas de sostenibilidad, de transición energética y demás, para poder asegurar la recuperación del capital. Creo que es importante también fortalecer la participación pública. Estamos entrando en un periodo electoral nuevamente, y creo que quedó demostrado que ir a tocar la puerta de la Casa Rosada una vez que un presidente o presidenta ya está en funciones es insuficiente. Quizás es tiempo de empezar a pensar qué estrategias podemos impulsar como ciudadanos y ciudadanas para poder posicionar, problematizar la agenda ambiental, ponerla sobre la mesa y manifestar que ya entendimos que no existe ese dilema entre ambiente y desarrollo, sino que tenemos que pensar un modelo de desarrollo en el que la Argentina, como les decía, en la agenda energética, alimentaria y ambiental tiene un rol internacional y geopolítico central para cumplir. La Argentina ha sido bendecida no solamente por tener hidrocarburos, hemos tenido carbón, gas, petróleo, sino que también tenemos un potencial casi ilimitado en materia de renovables si nos ponemos de acuerdo con respecto a cómo llevar adelante los procesos de evaluación de impacto ambiental y de planificación, sí y solo sí, porque si no va a ser un infierno de acciones legales cruzadas para la instalación de granjas solares, granjas eólicas, el agua, puertos, infraestructuras y demás. Y aparte tenemos un potencial enorme con la energía del futuro, que es el hidrógeno. Todos los países están desarrollando fuertemente el hidrógeno. Tenemos capacidades en materia nuclear, tenemos capacidades en materia de producción alimenticia también muy beneficiosos y muy importantes en perspectiva comparada con otros países. Y en materia ambiental también tenemos un ahora llamado capital natural, que cuando hacemos los números nos dan realmente unos números impresionantes. La provisión de servicios ecosistémicos que las economías del sur global, y particularmente la Argentina, está generando al planeta son realmente importantes. Entonces, cuando hablan de la economía verde, que no termino de tener bien claro porque no hay una definición convencional, y veo a alguna gente de nuestro propio país que repite lo de economía verde, me hace mucho ruido, porque básicamente es un concepto inventado por algunos países, no es un concepto reconocido a nivel de las Naciones Unidas, que tenga una definición, que nos permita tener claros objetivos, metas, indicadores y demás. Me parece que es importante pensar cómo nos damos una discusión y una participación con una discusión seria de nivel técnico, público y político con respecto a cuáles son los desafíos de la sostenibilidad, cuál es la posición de la Argentina, cuáles son las capacidades que tenemos y cómo nos preparamos para hacer frente a eso. Va a generar tensiones, va a generar conflictos, pero lo importante es que lo podamos llevar desde el diálogo, desde el entendimiento de que nadie puede ganar si hay una parte que pierde. Sin duda vienen cosas muy complejas, pero tengo muchísima fe y esperanza que vamos a tener la madurez política y social para dar estas discusiones y poner adelante lo que es realmente importante. La agenda ambiental tiene consideraciones políticas, económicas y sociales que son centrales. Y ya
Creo que no tenemos más margen para mirar para otro lado y para hacernos los distraídos. Ese tiempo se terminó. Lo que viene va a requerir un pensamiento más integral. Vamos a tener que integrar y balancear objetivos, presentar un enfoque integral, construir una visión y orientarnos hacia la sostenibilidad, dando las discusiones de nuevo sobre estos dilemas para revisar en primer lugar cuáles son ciertos y cuáles no. ¿Sí? ¿3 minutos me quedan? Te queda un tiempito más, pero hemos tenido un chat sumamente activo. Muchas de las cosas que estuviste mencionando generaron muchas preguntas. Entonces quería, por las dudas, ir avisándote para tomarnos el tiempito de poder contestarlas. Me queda 1 minuto y termino. Necesitamos fortalecer capacidades para afrontar lo que viene. Creo que... Disculpanos, Rodri, te voy a pedir que vuelvas a poner tu micrófono. Tuve que mutear a todos porque había alguien que estaba haciendo ruido. Ahí está, el lenguaje de señas no me salía, pero creo que es muy importante también bajar un poco la conflictividad y acercarnos mucho al sector privado, al sector productivo. Tenemos que dar diálogos con el sector energético, con el sector alimenticio, con el sector rural, construir acuerdos con respecto de nuevo, a ese modelo de desarrollo, definir, acompañar también fuertemente los procesos provinciales de redefinición y actualización de los planes de ordenamiento territorial de bosques nativos, entender también que destruir nuestros ecosistemas es destruir las bases de nuestra economía y que se terminó ese tiempo de que el monte es un costo de oportunidad perdido y hundido ahí, sino que es todo lo contrario, que es la base de la economía. Ante todo, creo que también, y hablando ya de la parte de justicia, creo que tenemos que entender que el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas aplica sin duda a nivel internacional, pero también a nivel internacional. Esto en una negociación el año pasado tuvimos un diálogo con una colega de AOSIS, la jefa de negociadores de AOSIS, y básicamente nos dijo, che, ojo con esto de responsabilidades comunes pero diferenciadas porque ustedes son parte de los de... O sea, ustedes están dentro del malón del G20, digamos, o sea, no son. Entonces, nosotros, claramente hay un puñado de países que tienen responsabilidades históricas muy centrales, y que son realmente muy importantes, pero también es importante reconocer en la discusión política que tenemos 160, 170 países atrás que nos dicen, che, miren que su nivel de emisiones es bastante superior al nuestro, ¿no? Y que ese mismo principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas aplica a nivel doméstico. O sea, no todos en nuestra población tenemos la misma responsabilidad en términos de, ya no de emisiones, sino de degradación ambiental, sino que también tenemos poblaciones vulnerables que no son responsables de eso y que a la vez son los más afectados por esto. Entonces, eso que aplica a nivel internacional también aplica a nivel doméstico, también aplica a nivel federal, y que creo que para ser coherentes tenemos que integrar esto como un valor y estos principios de la justicia para el diseño y la implementación de políticas públicas. Y ante todo entender que esto no se trata de estos contra los otros, sino que tenemos que construir una visión común para poder salir adelante. De nuevo, disculpas que no pude aportar mucho desde el derecho y desde la parte de la justicia. Ahí creo que tuvimos una excelente presentación de parte de Gonzalo, que es el experto en la materia, pero yo quise dar una visión más desde la política pública y más planteando también interrogantes y algunas notas o ideas que desde una gestión en la que recibí bastantes cachetazos, tomé nota de algunas ideas o propuestas que creo que nos pueden llevar a afrontar los desafíos que tenemos por delante. Gracias y quedo a disposición para preguntas o si me quieren escribir un correo o contactarme, quedo a total disposición. Gracias.
Muchas gracias. Sinceramente acá el chat estuvo sumamente activo, así que tu presentación fue todo un éxito, generó mucho debate de todas estas cuestiones que estuvieron comentando los participantes dentro del chat. Hice un relevamiento, les pido por favor a los participantes si hay algo que en el transcurso de las preguntas que voy haciendo me esté faltando, me lo recuerden. Y voy a empezar por algo que fueron varios los que consultaron por esta cuestión, mencionando la seguridad energética, como estuviste hablándonos un poquito, salió el tema de la explotación offshore y todo lo que sucedió en torno a la participación pública y un poco de la gestión. Si podrías comentarnos ¿cuál fue tu experiencia con esto y cuál fue el resultado de esta situación? A ver, lo de la exploración offshore, me parece que, digo, yo lo viví como funcionario, en ese momento era secretario de Cambio Climático, y ahí me tocó ejercer como un doble rol, ¿no? Por un lado, me tocó ser autoridad ambiental nacional, si bien la autoridad ambiental era el ministro delegó a mí la firma y me tocó llevar adelante el proceso. Entonces, lo que nos enfocamos en hacer desde el equipo fue un procedimiento de evaluación de impacto ambiental inédito, porque nunca el Ministerio de Ambiente el Ministerio de Ambiente de Nación había llevado adelante un procedimiento de esas características, que sea muy transparente, muy sólido, muy abierto, y eso obviamente generó muchas tensiones porque el sector por ahí estaba acostumbrado a otra dinámica, a otra lógica, a otras solicitudes por ahí un poquito más laxas, y algo que ellos esperaban hacer en un par de meses tardó un poco más de tiempo, pero con la satisfacción de que esa licencia luego, digamos, fue revisada por un montón de abogados ambientalistas y por varios juzgados, y que en el procedimiento no se le ha encontrado, digamos, no se le ha criticado la sustancia, ¿no? El procedimiento se dio realmente conforme a derecho, por lo que me dicen los abogados que lo han revisado, incluso la audiencia pública. Y en el otro sombrero, como secretario de Cambio Climático, la visión era, bueno, ¿cómo se inscribe la política de explotación offshore dentro de la transición energética? ¿Cómo esto nos obliga a disparar una discusión muy profunda que no nos habíamos dado en la Argentina? Entonces, lo que traté de hacer desde ese lugar fue disparar una discusión que, bueno, generó ruido, ¿no? Generó muchas tensiones, pero creo que sirvió también para poner sobre la mesa una necesaria discusión que nos merecemos, que nos debemos, ¿no? De nuevo, en un mundo que demanda hidrocarburos, y la lamparita que me ilumina, y a ustedes también, en un 80 y pico % proviene de hidrocarburos, y nos subimos a vehículos que utilizan hidrocarburos, pero que tenemos que, o que conviene, poner sobre la mesa algunos interrogantes. ¿Por cuánto tiempo queremos que esto siga? ¿Qué vamos a hacer con esos recursos y con la renta que generen esos recursos? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a aceptar los riesgos que esa explotación va a generar? ¿Por cuánto tiempo? Lo que intenté simplemente es poner sobre la mesa algunos interrogantes. Creo que permitió que esa discusión se dé, pero sin duda creo que es el primer paso de un tango muy largo, ¿no? Hay muchas discusiones que debemos dar con respecto al tema de uso de agroquímicos, de extensión de la frontera agrícola, de extensión de la frontera hidrocarburífera, de cómo conviven las distintas actividades productivas con nuestra gente en nuestro territorio. Creo que lo que tratamos de hacer es, de nuevo, un sólido procedimiento de evaluación de impacto ambiental, transparente, con información sobre la mesa, y
el impulso de una discusión profunda, donde también con los colegas del gabinete tuvimos que tensionar en algún punto, desde una cartera con una debilidad relativa, porque claramente la cartera ambiental con respecto a la cartera energética históricamente ha tenido una asimetría de poder muy, muy importante, pero creo que hemos tenido la oportunidad por lo menos de disparar una discusión que antes de ese proceso no se estaba dando. Entonces, bueno, bienvenida la discusión, y ahora nos tocará continuarla y profundizarla y discutir los escenarios y, como les decía recién, construir una visión con respecto hacia dónde queremos ir y cómo, ¿no? Claro. Sigo observando el chat para poder transmitir lo que los participantes están comentando, y tal vez unificando un poco sus ideas, lo que observo es: tenemos que implementar y hacer cambios realmente grandes en cuanto a las políticas económicas que tenemos como país, tal como mencionás, y muchas veces como ciudadanos lo que nosotros sentimos y vemos que ocurre también son situaciones en las que tal vez algunos procesos que entendemos que están legalmente garantizados ya, y que tal vez no tendríamos que entrar tanto en discusión de cómo llevar adelante esos procesos, no se cumplen de la forma en que deberían. Entonces, hay como mucha, ¿cómo decirlo? Se ven que, por ejemplo, en este caso de offshore, los procesos tal vez fueron de forma tardía o no acompañaron a los tiempos para una participación pública que también le dé la oportunidad al ciudadano de poder estar mucho más informado y poder participar tal vez de formas más activas, que entiendo que es lo que como sociedad, sobre todo en el país, en los últimos 5 años más o menos, se ha incrementado muchísimo la participación de los ciudadanos en las cuestiones climáticas y las exigencias, ¿no? También esto de la mano quería mencionarlo respecto a otras cuestiones que vos nos hablabas sobre las medidas de adaptación, y tal vez a un hilo conductor con la presentación de Gonzalo respecto a cómo podemos nosotros como ciudadanos exigir al Estado medidas de adaptación justamente para la acción y la reducción de las vulnerabilidades, porque entendemos que todo esto está relacionado, ¿no? Uh-huh. A ver, varias cosas juntas, ¿no? Estás mencionando. Algo importante, los expedientes de exploración offshore tramitaron todos previo a la entrada en vigencia del Acuerdo de Escazú. Algo que no es un dato menor. Nosotros solicitamos, como autoridad ambiental, independientemente de que no estaba vigente el Acuerdo de Escazú, solicitamos consultas públicas tempranas a los actores clave por parte de las empresas que estaban impulsando la exploración. Obviamente las empresas vinieron a decirnos, no, pero ¿por qué? Que no? Bueno, mirá, sí, y le dimos intervención al Servicio Hidrográfico Naval, le dimos intervención a CONICET, al INIDEP, a un montón de actores que algunos de ellos estaban en la norma y otros no. Y eso, bueno, hizo que se demore más, si querés, el procedimiento, lo cual generó también algún malestar de parte de las empresas, pero nos dejó tranquilos, si querés, que la gente que tenía que, los organismos que tenían que intervenir con sus especificidades, intervinieron y se expidieron adecuadamente. Esto no se había hecho nunca. Generalmente el área ambiental, digamos, es la que manejaba toda la información dentro del equipo y no se abría a otros organismos. Incluso ya no para la exploración offshore, sino para el pozo, hicimos reuniones con Pampa Azul, donde la empresa vino, presentó todo a todos los organismos de Pampa Azul, y cada uno manifestó quién iba a intervenir y con qué temas. De nuevo, para dar una discusión científica, sólida. Y después, para la audiencia pública, casi un 20% de los participantes no se habían registrado al momento de la audiencia pública, y nosotros hicimos, o sea, todo el que escribió hasta el último minuto
y solicitó la palabra, se lo dimos, digamos, y eso está lejos de nuevo de lo que uno buscaría, que es una mucha mayor participación. Creo que participaron 550 y pico de personas, y creo que hablaron finalmente 330 y tantos, pero bueno, hicimos lo posible para poder asegurar que todo aquel que quería participar tenga la palabra conforme a cómo dicta la norma. Ahora, de todos modos, creo que resulta súper necesario fortalecer todos los mecanismos de participación pública, fortalecer todos los mecanismos de acceso a la información pública ambiental. Todo lo que se avance es insuficiente, es súper necesario abrir, y también ya en todos los procedimientos de evaluación de impacto ambiental, solicitar a los proponentes que la instancia lo más temprana posible abran toda la información y se generen realmente debates, no a nivel de proyectos, sino también impulsar debates a nivel de políticas, ¿no? Porque de eso se trata. Tenemos que dar discusiones a nivel de políticas para ver realmente qué estamos dispuestos o no a tolerar o aceptar como sociedad, y qué es lo que tenemos que tomar definiciones y decir, bueno, esto se hace por X tiempo, pero de este modelo queremos salir, ¿no? No sé si respondí. Y después con respecto al tema de adaptación, es un tema súper preocupante. Tengamos en cuenta que hoy todavía hay un montón, les diría, la gran mayoría de los desarrollos públicos y privados no consideran criterios de adaptación. Cuando hacemos rutas nacionales, cuando hacemos ferrocarriles, cuando hacemos represas hidroeléctricas, cuando hacemos licitaciones como la hidrovía de Paraná, cuando todo lo que hacemos estamos considerando la recurrencia de fenómenos climáticos pasados, pero no estamos proyectando ante escenarios de enorme incertidumbre. Y esto es gravísimo, esto es gravísimo. Un caso paradigmático, la Laguna La Picasa. En el año 2006 se inició la obra de la Laguna La Picasa, la Argentina se endeudó por más de 200 millones de dólares con la Corporación Andina de Fomento, se hizo un alteo de terraplén de 70 centímetros, se terminó la obra en 2012 y en 2016 se volvió a inundar, y el crédito era a 20 años, nunca se integró criterio de adaptación al cambio climático y ya se inundó de nuevo y hubo que hacer otro alteo más, en vez de, digo, a mí, ahí se me viene mucho a la cabeza con el tema de la adaptación este proverbio que dice, Dios perdona siempre, el hombre a veces, la naturaleza nunca, ¿no? Si creemos que con ingeniería o con plata o con lo que sea le vamos a torcer el brazo a la naturaleza, creo que no entendimos nada. La adaptación creo que nos obliga a pensar un poquitito más profundamente y de nuevo con otro horizonte temporal, en qué territorio y con qué condiciones nuestras infraestructuras y nuestras actividades se van a desarrollar para poder integrar estos criterios en el momento del diseño de los proyectos, no en la licencia de impacto ambiental o en la audiencia pública, en el momento que concebimos el proyecto. Exacto. Y te hago una consulta respecto también de esta temática en cuanto a cómo observás la incorporación de los conceptos de los informes de daños y pérdidas justamente en las negociaciones internacionales. A ver, daños y pérdidas es un tema que históricamente ha sido muy... los países desarrollados son muy reticentes a discutir daños y pérdidas. En una negociación uno dice daños y pérdidas y sale todo el mundo volando, digamos. Es un tema terrible, porque bueno, ahí empieza, si querés, a correr de nuevo las responsabilidades comunes pero diferenciadas, las responsabilidades históricas y demás. Sin duda es uno de los elefantes en la habitación, es uno de los temas que necesitamos discutir, poner en relevancia, darle mayor énfasis, pero es muy difícil en la negociación realmente posicionar estos temas porque la presión de los países centrales para no hablar del asunto es magnífica, ¿no? Es súper complejo y es súper problemático, pero bueno, hay que seguir empujando, ¿no?
Muchas gracias, Rodrigo. Hemos llegado al horario, creo que ya estamos unos minutos pasados de las 2 horas. Les agradezco muchísimo a todos los que participaron. Muchísimas gracias a Gonzalo, a Rodrigo. Estas son cuestiones que me parece que a todos nos llegan muy profundo y los espacios para poder dialogar y poder hacer preguntas y poder, digamos, brindar diferentes miradas, diferentes ideas y ver cómo podemos entre todos hacer esto que mencionaba Rodrigo, intentar llevar adelante nuevas políticas, hacer cambios culturales de forma más efectiva para lograr estos objetivos que estamos buscando todos de forma conjunta. Es un desafío claramente, y no todos tenemos las mismas formas o pensamos que podemos alcanzar estos objetivos de la misma forma, pero lo importante es que sigamos trabajando en conjunto hacia este mismo camino. Los felicito por sus presentaciones, muchísimas gracias a los que participaron, gracias por el diálogo que se estuvo realizando en el chat, hubo muchísimo intercambio. Vamos a estar ofreciéndoles nuevos webinars, nuevos espacios para dialogar juntos, y los invito a que nos sigan en nuestras redes nuevamente para estar informados. Y bueno, voy dando el cierre para liberarlos en horario, digamos, tranquilamente. Muchas gracias a todos. Gracias, hasta luego. Gracias. Adiós. Muy buenas noches.